Hola a todos y todas, un cordial saludo. En esta oportunidad les estaremos hablando sobre el tema de medición de temperatura. Mi grupo está conformado por Víctor Rodríguez y mi persona Liliana Hernández, estudiantes de la 2102. Debemos introducirnos al tema diciendo que la medición de temperatura es sumamente importante en los ámbitos de la ciencia y la vida cotidiana. De igual manera, en la variedad de procesos físicos y químicos, desde la predicción del clima hasta el control de procesos industriales. La temperatura juega un papel muy importante en múltiples disciplinas, y para cuantificar esa magnitud se utilizan diversas escalas de medidas, entre las cuales están Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Reinke. En este trabajo estaremos explorando los diversos instrumentos y sus características para medirlo. Ahora bien, primeramente debemos de tener muy en claro qué es la temperatura. Esta es una magnitud física que cuantifica el grado de calor o frío de un objeto, una sustancia o un ambiente. Se relaciona directamente con la energía cinética promedio de las partículas que componen un sistema. Es decir, cuan mayor es la temperatura, mayor es la velocidad de movimiento de las partículas. Desde una perspectiva más técnica, la temperatura es simple y llanamente una medida de la energía térmica de un sistema. Un punto muy importante del que quería hablar es el calor y la temperatura y su relación. El calor es la energía que se transfiere de un cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura. Esta se mide en joules o calorías. Cuando se añade calor a un sistema, este se traduce en un aumento de la energía térmica de las partículas. La temperatura, por otro lado, es una medida que indica el nivel de energía cinética promedio de las partículas que se encuentran en un sistema. Este se mide en grados Celsius, Kelvin o Fahrenheit. ¿Cuál es la relación de estos dos? La relación entre el calor y la temperatura es importante para entender cómo funcionan los sistemas térmicos, ya que cuando se añade calor a un sistema generalmente provoca un aumento en su temperatura, aunque esto puede depender del material y su capacidad para almacenar calor. Seguidamente tenemos lo que son las unidades de temperatura. Estas son utilizadas para medir y expresar la temperatura en diferentes contextos. Tenemos 4 escalas de temperatura que se utilizan actualmente, como lo son Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Reinke. En la Celsius, esta es una unidad de temperatura derivada del Sistema Internacional de Unidades y su abreviatura es grado Celsius. Seguidamente tenemos la Fahrenheit, que la abreviatura de su unidad es Fahrenheit y fue introducida por primera vez en el año 1724. Luego tenemos la Kelvin, que es una unidad de base de temperatura en el Sistema Internacional de Unidades y su abreviatura es la K, sin grados ni símbolos de grado. Luego tenemos la escala Reinke. Esta se abrevia como grados R o grados RA. Esta fue presentada en el año 1859. Por último tenemos la última escala, que se llama Reaumur. Esta fue introducida en el año 1730. Esta no se utiliza actualmente, ya que fue desapareciendo en gran medida durante el paso del último siglo. Y por último tenemos lo que son las conversiones. Aquí están las fórmulas de cálculo para convertir las lecturas de temperatura de una unidad a otra. Como muy bien pueden apreciar en esta lámina, les puse una tablita que contiene todas las fórmulas que pueden ser utilizadas para transformarlas a lo que se quiera, ya sean Celsius, Fahrenheit, Kelvin o Reinke. Aquí lo que se debe hacer es aplicar y sustituir con la cifra que se quiera transformar. Saludos. Una vez ya conocido sobre la definición de la temperatura, unidades y conversión, tomándole la palabra a mi compañera Liliana, ahora vamos a profundizar su clasificación en cada uno de sus instrumentos. En primer lugar nos encontramos con el termómetro de tubo. Es un tipo específico de termómetro que utiliza un tubo capilar para medir la temperatura. El líquido dentro del tubo, usualmente mercurio o alcohol, se expande y se eleva en el tubo al aumentar la temperatura, permitiendo una lectura precisa. Termómetro de bulbo, similar al termómetro de tubo, pero se diferencia en que tiene un bulbo, o sea una esfera, en su extremo. Este bulbo contiene el líquido que permite medir temperaturas como mayor presión, ya que el bulbo se puede ser sumergido en diferentes medios. Termómetro bimetálico. Este instrumento está compuesto por 2 tiras de metales diferentes que se unen. Debido a sus diferentes coeficientes,
Su expansión térmica, cuando la temperatura cambia, la tira bimetálica se curva, moviendo una aguja que indica la temperatura en una escala. Termos pares, formados por dos conductores metálicos diferentes unidos en un punto, cuando hay una diferencia de temperatura entre las uniones, la unión media y la unión de referencia. Se genera un voltaje que puede ser correlacionado con la temperatura. Son muy versátiles y usados en muchas aplicaciones industriales. Resistores, RTD, son dispositivos que cambian su resistencia eléctrica con la temperatura. Se fabrican generalmente con platino y ofrecen alta presión y estabilidad a lo largo del tiempo. Termistores son resistencias cuya resistencia varía significativamente con los cambios de temperatura. Se dividen en NTC, coeficiente negativo, y PTC, coeficiente positivo. Son muy sensibles y se utilizan en aplicaciones como termómetros digitales y controladores de temperatura. DTR, dispositivo de termometría residual. Estos son sensores diseñados para medir temperaturas residuales o baja temperatura, generalmente utilizados en aplicaciones científicas o criogénicas. Pirómetros utilizan principios ópticos para medir la temperatura a distancia mediante la detección de radiación infrarroja emitida por un objeto caliente. Son ideales para medir temperaturas extremas sin contacto físico, como la que se encuentran en procesos industriales. Cada uno tiene su propio uso específico y ventajas y desventajas según el contexto que se aplique. En conclusión, después de analizar el tema, podemos concluir con la medición de la temperatura es un aspecto crucial en múltiples campos, incluyendo la meteorología, la medicina y la industria. La temperatura se expresa en diversas escalas, siendo la más utilizada los grados Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Para llevar a cabo esta medición se emplean diferentes dispositivos, entre los cuales destacan el termómetro, los termistores y pirómetros, entre otros. Estos instrumentos son indispensables para supervisar las condiciones del entorno, identificar problemas de salud y gestionar eficientemente los procesos industriales. Dentro de la bibliografía utilizamos el libro de Antonio Creus Solé, Instrumentación Industrial, y también un video de YouTube y diferentes investigaciones de Wikipedia. Muchas gracias.